No sé si lo sabías, pero antes la gente por lo general no se casaba por amor, especialmente si tenías la desgracia, entre comillas, de nacer en la alta alcurnia, es decir, si eras noble, aristócrata o estaba relacionado con la monarquía. Igual los pobres, como yo, pues sí que teníamos la oportunidad de casarnos con nuestro crush, pero nada que tuvieses un poquito de perras, eso, el matrimonio por amor, despídete. Todos, hombres, especialmente mujeres, pero también hombres, eran simples peones de, sobre todo, pues la monarquía y la realeza europeas, aunque yo creo que esto pasaba en todo el mundo. Esos matrimonios pues tenían lugar por razones políticas, económicas, territoriales, bélicas, lo que fuese. Pero a veces daba la casualidad que dos personas se conocían y se gustaban y lograban casarse, aunque no siempre con las facilidades que a ellos les habrían gustado. Hace 2 años empecé este especial de matrimonios reales por amor. El año pasado no lo hice porque soy una huevona, pero sorprendentemente algunos os acordáis de que esta primera parte existe y prometí una segunda. Así que en vuestro honor y para celebrar San Valentín, vamos con la segunda parte de este vídeo. Bienvenidos a la historia en violeta. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal y si quieres ayudarme puedes hacerlo de 2 maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los 2 enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción, son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí pues si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas Ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, pues puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que les puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, pues también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. Carolina pertenecía a la familia de los Hohenzollern, que yo no sé pronunciar, pero era una de las familias más importantes de lo que hoy sería Alemania. De hecho, algunos de sus miembros pues fueron incluso emperadores, así que la chica venía de una familia muy buena y muy poderosa. Muchos solteros europeos se la rifaban, aunque tenía un pequeño problema, que no es un problema realmente, pero era sobre todo el tema de su religión. Es decir, ella era protestante y no tenía ninguna gana de cambiarse de religión, así que, por ejemplo, las familias reales de países como España, pues no querían emparentarse con ella. El caso es que Carolina se queda huérfana muy joven y quedó al mando de Sofía de Hannover, que era hermana del rey Jorge I de Gran Bretaña. Tenía un hijo que también se llamaba Jorge. Jorge I era una de estas personas que se habían metido en un matrimonio sin amor. Y curiosamente, y digo curiosamente porque esto no se suele achacar mucho a los hombres, quería que su hijo, él también, Jorge, no en este caso el príncipe Jorge, antes de casarse conociese bien a su novia. Y para eso pues le invitó a darse un rodeo por las diferentes cortes europeas para así conocer a la mujer de sus sueños, o al menos la que más le gustara y más le conviniese. El príncipe Jorge, por cierto, realizaba estos viajes de incógnito, ¿no? Él se hacía llamar siempre Monsieur de Bash para recorrer las diferentes cortes sin que las damas supieran que él era un príncipe y un hijo de rey, para así, me imagino, pues conocer a la adecuada y que se gustaran independientemente del rango que el príncipe Jorge tuviera. El caso es que acabó en la corte de Sofía de Hannover y ahí es donde conoció a Carolina. Carolina y Jorge se conocen en junio de 1705 y según dicen se enamoran en el instante, sobre todo él iba como loco
detrás de ella, o sea, casi obsesión, no era amor, era obsesión lo que tenía este hombre. Y fíjate, si tenían ganas de casarse, que en septiembre ya se había arreglado el matrimonio. O sea, junio, julio, agosto, septiembre. Si a ti te dice tu amiga que ha conocido a un tío y en 4 meses se quiere casar, ¿a qué crees que tiene un problema? Aquí no, aquí había que darse mucha prisa. Las fuentes de la época nos citan que se querían muchísimo, pero aun queriéndose, Jorge, cuando ya era rey, cuando ya era Jorge II, tuvo muchísimas amantes. Aunque también se dice que estas amantes eran como pequeñas venganzas que tenía hacia su mujer, porque se ve que Carolina era de armas tomar y era la que, malamente podríamos decir, llevaba los pantalones en casa, que es una expresión que a mí me parece horrorosa, pero bueno, para que me entiendas un poco por dónde quiero ir. Y claro, él, como rey, no podía permitir que una mujer mandase sobre él, por mucho que fuese su propia esposa, así que pues iba agenciando a señoritas con las que compartía el lecho, lo cual a mí me parece una cerdada. Por mucho que se quisieran, digo que es una persona, tú no puedes vengarte así, pero pues red flags andantes. Y aún así, Jorge y Carolina llegaron a tener un total de 8 hijos y me imagino que alguna que otra ETS, aunque en la época pues no se tenía mucha constancia todavía sobre este tipo de enfermedades. Pero 8 hijos quiere decir que si no había amor, al menos había una gran atracción física, porque santo el día tucutú, tucutú, tucutú. 8 hijos son 8 hijos. Y por supuesto, la guinda del pastel de este matrimonio pues llega siempre con el drama del fallecimiento de uno de los dos. En este caso fue Carolina la que se marchó primero en 1737 y en su lecho de muerte Carolina le hizo prometer a Jorge que se casaría de nuevo, que aunque ella no estuviese, pues que tenía su bendición para volver a tener una mujer. Pero Jorge estaba tan enamorado, a pesar de ser una red flag andante, estaba tan enamorado que no se volvió a casar nunca. Y es más, mandó construir 2 ataúdes para ponerlos uno al lado del otro y así descansar juntitos durante toda la eternidad. Ah, eso sí, las amantes las seguía teniendo, ¿eh? Alejandrina Victoria estaba lejísimos de ser reina cuando nació en 1819, pero por diferentes azares del destino acabó convirtiéndose en monarca. Claro, una persona de tan alto rango evidentemente necesitaba un matrimonio acorde y cuando Alejandrina Victoria, es decir, la reina Victoria, cumplió la mayoría de edad, su tío Leopoldo pensó que ya era hora de que se agenciase un marido y pensó en su propio sobrino Alberto de Sajonia. No sé si has visto la serie Victoria, yo evidentemente sí, y cuando retratan esta historia de amor, pues al principio no se soportan, porque como en toda buena historia británica, la pareja, que sabes que después van a ser pareja, al principio se tienen que odiar. Entonces es el drama máximo. En este caso no, en este caso pues se conoce que sobre todo Victoria, en cuando conoció a Alberto, se enamoró perdidamente de él y estaba loca. Y lo único que quería era hacer locuras con él, pero claro, para hacer locuras se tenía que casar primero. En 1840, Victoria y Alberto se casan y tendrán un total de 9 hijos. Pero cuanto más hijos tenían, la relación más parecía tambalearse. La verdad es que la cuestión de los hijos en la reina Victoria, ella no lo llevó nada bien. Es verdad que gracias a ella pues tenemos hoy adelantos como la epidural y podemos parir sin dolor, pero ella pues se sentía casi como un animal que daba luz una y otra vez, porque además tenían la mala suerte de daba luz, hacían locuras y se volvía a quedar preñada. Es que también pues era hiperfértil esta señora. Claro, ¿qué pasa? Que la reina Victoria encadenó tantos embarazos que cuando estaba indispuesta, cuando ya tenía una barriga gigantesca o cuando había recién dado a luz, era Alberto el que se ocupaba de las obligaciones de Victoria. Pero es que Alberto de normal ya llevaba fatalísimo lo de ser un consorte. Entonces, ser consorte y hacer labores de rey cuando ella no podía, pero después que esas labores se las quitaran de nuevo, pues no le gustaba nada. Que también digo yo, pues si aceptas casarte con una señora que va a ser reina, pues ya sabes lo que va a haber, ¿no? Supongo como el caso de Isabel II, pero bueno, pues esto ya son rollos de matrimonios en los que yo no me meto.
Claro, y Victoria, mientras estaba convaleciente por el embarazos que, insisto, ella pues no llevaba nada bien, es verdad que estaba muy agradecida con Alberto porque se ocupaba de sus responsabilidades, pero a la vez sentía que Alberto le quería quitar esa responsabilidad. Entonces era una lucha constante por tener el poder, lo cual agotaba muchísimo su relación. Bueno, pero es verdad que aunque se enfadaban mucho, pues se reconciliaban con la misma manera en la que se enfadaban. Por eso también tuvieron tantos hijos, me imagino. Y una de las cosas que hacía Alberto era pues cuando Victoria estaba muy ocupada o estaba un poco enfadadilla con él, que pasaba notitas debajo de la puerta como para decirle: perdón, te quiero, ¿quieres tener otro hijo conmigo? Bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que a pesar de estas discusiones, pues luego tenían gestos muy cariñosos el uno con la otra y la otra con el uno. Por eso también en parte es tan dramático el momento en el que Alberto fallece. Es un momento en el que Victoria se queda completamente desconsolada porque además muere bastante joven, ella se queda viuda joven y encima vivió 300.000 años, así que todos esos se los pasó de luto absoluto. No volvió a vestir ningún color, además le daban pues episodios depresivos, que también pues es pérdida del amor de tu vida. Yo entiendo perfectamente que tiene este tipo de episodios, pero ella lo pasó fatal, fatalísimo. Es más, ella tenía solamente 42 años cuando Alberto murió y no volvió a casarse. Es verdad que tampoco lo necesitaba porque con toda la prole que había tenido pues tenía suficiente para aguantar ya hasta el día en el que ella se muriese. Pero bueno, pues evidentemente Victoria no fue la misma. Tú ahora mismo has visto eso de Isabel de Baviera y a lo mejor no sabes de quién estoy hablando, pero ahora mismo te voy a relatar la historia de amor de Sisi. Pero no me voy a referir a ella como Sisi porque supuestamente odiaba ese nombre, así que yo me voy a limitar a llamarla Isabel, que es como realmente se llamaba. Nació y creció completamente libre, casi salvajada, en plena naturaleza. Mientras otras chicas de su edad y de su rango recibían una educación muy exquisita y muy encorsetada, sobre todo, pues Isabel correteaba de aquí para allá con el total beneplácito de sus padres. Isabel en realidad era una segunda hermana, ella tenía una hermana mayor que se llamaba Elena, de la cual, por cierto, te hablé en uno de mis madre mía, en uno de mis vídeos de TikTok, porque era una mujer, la verdad es que era una mujer muy fea, pero al contrario de su hermana Isabel, ella era mucho más calmada, mucho más metódica, se habían criado de la misma manera, pero pues como buena hermana mayor, como todas las hermanas que somos mayores, como es mi caso, la verdad es que estamos más centradas y los segundos hermanos pues van un poco más por libre, ¿no? Cuando llega el momento de contraer matrimonio, Elena es presentada, o al menos pues se concerta un meeting, una reunión con su primo Francisco José, que Francisco José era nada más y nada menos que el emperador de Austria, pero pues era su primo, ¿no? Y esta reunión se concierta para que se produzca el matrimonio entre ellos. En un principio, pues Elena iba a viajar con su madre para encontrarse con Francisco José y con la madre de este, pero en el último momento pues se decide que Isabel también vaya con ellas y que sea pues una excursión en familia. Según donde te documentes, también se dice que este viaje en realidad tuvo lugar porque Isabel estaba en una de sus crisis depresivas, de estas que pues luego sufriría mucho durante su etapa más adulta en la corte de Viena, porque pues se había enamorado de un chico y ese chico no le había correspondido, entonces estaba muy triste y tanto la madre como la hermana piensan que lo mejor es que viaje con ellas, que vea un poco de mundo y sobre todo que pues se oxigene, ¿no? y se entretenga con otra cosa. ¿Qué pasa? Que cuando se encuentran los tres primos, Francisco José, en lugar de quedarse con Elena, que es con la que en un principio se tenía que haber casado, se enamora de su prima Isabel y deciden que se van a casar. Hay un par de series ahora mismo sobre Isabel de Baviera. Bueno, es una que está en Netflix, no sé si la otra está también en Netflix, la verdad, pero es la que está en Netflix, que me parece que se llama La Emperatriz, en la que pues esto se cuenta de una manera muy divertida porque pues se ven y como a las 2 horas vuelven a aparecer en plan ¡hey, que nos casamos! Y claro, el resto de gente como ¿qué decís? ¿Qué está pasando? Y esto no es porque el matrimonio se fuera a concertar entre Francisco José y Elena, es
es que Helena sí que estaba preparada para ser emperatriz porque pues era, como digo, una persona un poco más metódica, un poco más recta, que había recibido una cierta educación precisamente para convertirse en esposa del emperador. Pero es que Isabel estaba completamente asalvajada y se llevaban bastantes años, entonces nadie concebía que Isabel fuera a ser emperatriz algún día, pero Francisco José se empeñó en que tenía que ser así y finalmente pues contrajeron matrimonio, a pesar de que a la larga se vería que no tenían nada que ver el uno con el otro, pero pues el amor joven es lo que tiene, que te obsesionas y vas a por todo. ¿Qué pasa? Que cuando se casan y ella pues ya regresa después de la luna de miel al palacio con su marido, se encuentra con un entorno que es completamente lo opuesto a lo que había vivido. Es un entorno en el que no tiene amigas, en el que no está sola, en el que su suegra, que era la archiduquesa Sofía, ¿no?, que también era su suegra, y su tía también, pero bueno, que esta señora pues que no la dejaba en paz y tenía una manía que no podía ni verla, es que le hacía la vida imposible a cada rato, y por muy enamorados que estuviesen Isabel y Francisco José, al final toda esa presión pudo sobre el matrimonio. Si ahora mismo no recuerdo mal, tuvieron 4 hijos. La primera, la mayor, se murió muy jovencita, tenía 2 años. Esto además fue un palo enorme para Isabel, y luego el tercero, que era Rodolfo, si tampoco recuerdo mal, que era el heredero al trono, pues acabó haciéndose la automorisión junto con su amante años después. Entonces, pues la vida de Isabel, el fallecimiento de sus hijos, una vida tan encorsetada, tan llena de reglas. Francisco José, que al final era una persona muy cuadriculada, porque también había que ser muy cuadriculado para llevar un imperio, dejó de entender a Isabel, y sobre todo que creo que ella hoy en día está muy idealizada, pero yo personalmente pienso que tenía algún que otro problema, no sé si llamarlo problema psicológico, pero que algo tenía, ¿no?, de depresión o de, no sé, no soy psicóloga, pero es una persona con la que tenía que ser muy difícil convivir, y se vio de repente en un entorno súper hostil y acabó pues queriendo huir constantemente a Hungría. Es más, su última hija pues era su hija húngara, porque nació allí, lejos de la corte de Viena, y al final encontró la salida lejos de la corte y por ende lejos de su marido. Cabe destacar que oficialmente Francisco José no tuvo ningún amante. Se habla de un par de mujeres que quizás sí que pudieron estar presentes en su vida, pero al contrario de otros monarcas que les daba igual que se les viera con sus queridas o no, Francisco José en principio no tuvo ninguna. Y aunque quizá este amor tan loco de la juventud se acabó en cierto momento, es cierto que Isabel y Francisco José pues mantuvieron una relación bastante cordial y amable en el resto de los años. Un ejemplo de pareja que se enamora al instante, pero luego ve que no está en la misma sintonía y el amor va decayendo. Pero por desgracia pues en esa época no se podían divorciar, así que cada uno lo sobrellevó como pudo. Por cierto, en este caso la primera en irse fue Isabel, a la que pues se cargaron, sufrió un atentado, y hoy en día pues está enterrada en la cripta de los Capuchinos en Viena junto a Francisco José, del cual pues se dice que quedó bastante devastado, y eso que no sería la última desgracia que le sucedería al pobre señor. Dagmar no se casó con el señor con el que tendría que haberse casado. Y esto, aunque parezca un trabalenguas, es muy sencillo. El caso es que el zar que había entonces, Alejandro II, consideró oportuno casar a su hijo, el zarevich Nicolás, lo más rápidamente posible. ¿Qué pasa? Que Nicolás pues viajó hasta Dinamarca para conocer a su futura esposa, con tal mala suerte de que contrajo la meningitis y se murió. Claro, antes de morirse, por suerte, Nicolás tuvo a bien decirle a Dagmar que si eso, pues que se casara con su hermano pequeño Alejandro, ¿no? Y así pues la unión entre ambos países quedaba consolidada. La cosa es que Dagmar pues no estaba muy de acuerdo con esta unión, porque pues a lo tonto se había encariñado con Nicolás, aunque pues se habían conocido por poco tiempo, pero claro, le parecía un poco mal, siendo que había surgido este cariño entre ambos, casarse ahora con su hermano pequeño. Pero Alejandro, por su parte, que también había conocido previamente a Dagmar mientras había estado comprometida con Nicolás, pues resulta que se había enamorado de ella. Así que
Al final decidieron que lo mejor entre ambos era casarse, era unirse y sobre todo contentar a los padres de ambas familias. Se casaron en 1866 en San Petersburgo y ella tuvo que cambiar de identidad, pasando de ser conocida como Dagmar de Dinamarca a ser conocida como María Fiodorovna. Y como te digo, a pesar de estas dudas iniciales por ambas partes sobre si casarse o no, en recuerdo y en honor al fallecido Nicolás, ambos pues se profesaron un amor mutuo e incondicional durante toda su vida, que se tradujo en los huevos de Fabergé. A mí me parece absolutamente romántico y desde aquí lanzo un mensaje a quien lo tenga que escuchar, que me regalen huevos. La verdad es que no suena como muy bien, pero es que los huevos de Fabergé, no sé si los has visto, y si los has visto pues voy a ponerte alguna foto por aquí, son completamente preciosos y existen gracias precisamente a Alejandro y María. La cosa es que en Rusia se festeja la Pascua de una manera bastante especial y es regalando huevos a las personas a las que quieres, ¿no? Pues hacia 1885 Alejandro quiso regalar uno de estos huevos a su mujer, pero evidentemente por ser el zar, como tenía pasta suficiente, decidió encargárselos a un joyero, que este joyero pues evidentemente es Fabergé, de ahí tiene su nombre. Y no contento con eso, Alejandro decidió que cada año iba a regalarle un huevo diferente a su esposa. Lo que sí tenía que cumplir el joyero Fabergé era que cada año los huevos fuesen completamente distintos. Tenía que ingeniárselas, tenía 12 meses para pensarse en diferentes decoraciones porque no podía repetirlas ni una sola vez. Si tienes curiosidad, por cierto, hay un total de 52 huevos que se sepa. Algunos de ellos están desaparecidos. Si tú tienes uno, me lo quieres regalar, yo lo recibo encantada. Y es verdad que los primeros pues se los regaló Alejandro a María, pero después también el hijo de ambos, Nicolás II de Rusia, también se los regalaría a su madre y a su propia mujer. Así que si alguna vez pues quieres hacer un detalle bonito a tu crush, a tu chico, a tu chica, a la persona que te gusta, ve a un orfebre y que te haga un huevo Fabergé. No sé cuánto te vas a dejar, pero seguro que no es suficiente para demostrar el amor que le tienes. Y por cierto, he nombrado a Nicolás II y a su esposa Alejandra, que pues también son una unión bastante curiosa, ya que ellos serían los que provocaron, no de manera directa, o sí, dependiendo de tus inclinaciones políticas, la caída de la monarquía rusa. Pero todo eso no te lo voy a contar hoy. Te lo contaré en la tercera parte del vídeo de Matrimonios por Amor que sacaré teóricamente, y si no me pesa el culo, en 2026. Así que con todo esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Por mi parte, te mando un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.